Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. En esta ocasión estoy aquí solo con vosotros y vamos a reaccionar a una petición que nos habéis hecho llegar. Y bueno, es un grupo que me parece muy particular porque bueno, no lo había conocido nunca. Es King Gizzard and the Lizard Wizard. Además, rima, son una banda australiana de rock psicodélico formada en Melbourne en 2010. Así que nada, parece que es un tipo de música experimental y que engloba pues muchos géneros. Por lo que veo, eso es rock psicodélico, garage rock, acid rock, rock progresivo, surf rock, indie, neopsicodelia. Así que bueno, no sé lo que será, pero seguramente sean gente bastante experimentada en cuanto a lo técnico musical, ¿no? Si van a combinar todo eso, además supongo que sabrán improvisar y bueno, veremos qué es lo que nos pueden ofrecer. Han jugado también con el thrash metal en álbumes como Infest the Rat's Nest. Así que Infest the Rat's Nest. Bueno, y Pentadronic Apocalypse. Bueno, vamos allá. En cuanto a lo que sería el tema que habéis elegido para que se reaccione, bueno, pues esta canción en concreto, se llama Ice B. Así que vamos a ver qué es lo que nos podemos esperar de esto. Es que me tiene un poquito loco lo que es el grupo. Em, Entre que es australiano, entre que es música psicodélica y bueno, pues supongo que habrá incluso algo de jazz. No lo sé, me estoy aventurando. Así que bueno, amigos, vamos allá. Así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, un like se agradece. Ya sabéis lo demás. Si estáis suscritos, perfecto. Si no, pues le dais y la campanita para avisaros de las reacciones que vayamos haciendo. 9 minutos 45, casi 10 minutos de canción. Así que bueno, vamos allá, lo iremos parando y analizando y disfrutando. Ganymede princess with the tongue of death. She smells like the princess with the love of our princess. Ganymede princess with the lungless chest with the tongue of our princess. She smells what the people says. Monogenic, crystalline, spears of death shoot down the line. Automatic and quantized, landmine, meteorite. Lost in transit obliteration, disconnected correlations. Lucky seven, ace of spades. Double checkmate. Bueno, es bastante interesante porque me plantean un entorno casi como estuvieran teniendo un leitmotiv y van casi improvisando, ¿no? El batería se ve que tiene formación de jazz. Las guitarras, una es tipo Jaguar, ¿no? Y la otra, pues parece una Gibson SG o similar. El bajista, el aspecto físico es curioso porque se parece mucho a Frank Zappa. Bueno, Frank Zappa era guitarrista, ya lo sabéis. Pero en cuanto al bajo, pues
Tiene bastante groove, mantiene muy bien el ritmo. El batería es lo que más me está gustando hasta el momento y la voz está bastante tratada, con mucho reverb, así que bueno. Em, no hemos nombrado a los componentes, ¿no? Tenemos a Stu Mackenzie, a la voz principal, guitarras, teclado, flauta, bajo, sitar, toca de todo. Joey Walker, guitarras, bajo, Cook Craig, guitarra rítmica, sintetizador, voces, teclado. Aquí todos hacen un montón de cosas y bajo, es decir, todos tocan todo. Lucas Harwood, bajos, teclado y voz. Michael Kavanagh, batería, percusión, voz. Ese sí lo tenemos más claro. Ambrose Kenny Smith, armónica, teclado, sintetizador, órgano, voz, percusión, guitarra. Todos tocan de todo. Todos se unieron en 2010, menos este último que era en 2011. Anteriormente tuvieron otro batería que es Eric Moore. Em, Así que bueno, mm, vamos a seguir en cuanto a lo que sería lo musical, ¿no? En cuanto a lo que es la canción. Cositas que veo, cositas que veo. Esto parece una obra muy bien elaborada, pero de improvisación. Esto es experimentación pura, muy al rollo del jazz, ¿no? Que se trata de eso, de libertad, mucha libertad. Em, Creo que es tan dórico el modo que están utilizando ahora mismo dentro de los modos griegos, ya sabéis si domináis un poquito de esto. Y además les viene bien porque es muy versátil, ¿vale? Y no es un ritmo demasiado elevado, más bien es pausado, ¿vale? Y bueno, la base rítmica que han establecido está muy bien para la improvisación y yo creo que aquí el batería Michael Caps, eh, pues yo creo que se está destacando de momento, ¿vale? Em, a pesar de que es muy rollo jazz y muchos ritmos así de ese estilo, sin embargo tiene lo que es el grip, lo que es la forma de coger las baquetas, la tiene como si fuera un batería de rock normal, ¿no? Bueno, seguimos y luego le vamos dando una vuelta a los demás instrumentos, pero muy bien. Cuando empieza a cantar me transporta a otra época, tío. Es como si esto fuera más un grupo de los 70 que de los... Ya estamos en los 20, tío, los 20 del siglo XXI. Madre mía.
Vale, vale, vale. Bueno, pues aquí claramente el batería estableció, yo creo que tienen, esto es improvisación, claramente, ¿vale? Lo que están haciendo, pero en el jazz, aunque hay improvisación, hay unas líneas rojas, hay unas indicaciones, hay unos patrones que por el que todo el mundo se tiene que guiar para que sepan por dónde van y tener una base sobre la que poder improvisar, ¿no? Em, Claramente la sección rítmica pues lo está dando todo, el groove del bajo es tremendo, que después lo comentaremos más en profundidad. Y ahora quería comentar un poquito lo que son las guitarras, ¿no? Porque, bueno, dejando un poquito al lado de la batería que hemos dicho, que juega mucho con los contrarritmos, por cierto, ¿no? Muy sincopado, bastante complejo, pero, lo hace de tal manera que atrae a la gente. Yo creo que estás como, bueno, y a ver qué va a hacer ahora, porque es muy dinámico y no se hace para nada monótono y siempre estás fijándote, ¿no? En lo que va a hacer. El bajo, lo que decía, tiene un groove muy, muy chulo, un sentido del ritmo con una base muy sólida, pero es un bajo sutil a la vez, ¿vale? Ya he dicho siempre que el groove del bajo, es decir, el ritmo del bajo es el pegamento entre la batería y la guitarra y, y me gusta que se note el sonido de la mezcla, ¿vale? Guitarras, que era lo que íbamos. Le han metido, pues, bueno, veis que los riffs son repetitivos, porque lo que están haciendo es superponer capas para que vaya siendo envolvente, ¿no? Y te cree ese ambiente, esa atmósfera que están creando. Y es rollo funk, ¿verdad? De los 70 yo decía que me sonaba a los 70 y es que efectivamente es muy funk de los 70. Están usando el wah-wah, están usando distorsión. La distorsión esa es un poco rara, ¿no? Para meter el tema de la psicodelia y todo eso. Em, Así que bueno, en algunos momentos es decir, no están todo el tiempo sin parar, sino que se están como alternando para darse un pequeño respiro, ¿no? Y por otro lado, pues, bueno, después en la siguiente pausa hablaremos de los instrumentos de viento, que también es bastante interesante. Que tiene muchas, muchas cosas. Venga, seguimos.
Vale, y ahora han vuelto. Claro, se han ido hacia el leitmotiv, es decir, hacia una de esas líneas maestras donde tenían que volver a recolocarse después de la improvisación. Y bueno, por cierto, esta guitarra que se ve en pantalla parece que, bueno, es un poco fea, ¿vale? Vamos a decirlo claro y muy, no sé, es decir, como no hay por dónde cogerla, la verdad. Es decir, el diseño es muy, la pala es de lo más simple que hay. Parece hecha como si lo hubieran hecho manualmente en casa y hubieran experimentado con las pastillas, con todo el diseño. Es un poco rara. Y está decorada como con pegatinas típicas, esta, como si fuera. Yo creo que como si su hija o su hijo hubiera añadido pegatinas. En fin, bueno, me estoy desviando. Lo que sería el tema musical, que claramente ahora comprendo por qué dura 9 minutos 45. Es porque cuando empiezas a improvisar, no existe tiempo predeterminado para una canción. Es decir, no hay un concepto claro de cuándo empieza, cuándo termina. Em, Así que, claro, si en este caso tú te lías a tocar y, y te dicen, pues está, que parece que está en fa, tonalidad de fa mayor, eh, te proporciona el batería y el bajo una base rítmica estable para improvisar y el resto del grupo lo que está es experimentando, está ahí. Cada uno va añadiendo un riff, una capa, un efecto sonoro. Es que incluso, incluso la estética es muy de los 70. Los bigotes, la forma de vestir, incluso las bolitas luminosas que se ven reforzando el escenario, todo es muy años 70, muy... Sí, reforzando la idea de la psicodelia. Sí, 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 sí. Bueno, no hemos hablado de los vientos y la flauta, concretamente el saxofón, ¿no? Que es lo que tocaba, que yo creo que lo que quieren es añadirle una dimensión más, ¿no? Al tema sonoro. Ambrose Kenny Smith es el que introduce la melodía. Claro, el saxofón es un instrumento melódico, es decir, que es como si añadieran una voz más, aparte de que él hace los coros. Es decir, toca teclados, toca saxofón, canta. Es decir, en este grupo todos son multiorquesta, ¿no? Em, y claro, ¿qué es lo que aporta? Pues aporta una especie de diálogo, ¿vale? Musical, está chulo. Bueno, la voz principal que decíamos es tú, Mackenzie, o Mackenzie, perdón. Su forma de cantar es muy relajada, muy, ¿no? Como que interactúa con con los coros de Kenny Smith. Y por lo que sé, la letra hace referencia a fenómenos naturales y cósmicos. La verdad que la temática da pie a que haya una improvisación, ¿no? Es decir, y crear una atmósfera y todo eso. Así que bueno, vamos a continuar y después ya vamos un poquito. Haremos una conclusión así de en general lo que nos ha parecido, pero vamos, esto es. Bienvenidos a la psicodelia.
queen hypnotically sways. Queen of ice, suffice to say. Dolphinol and crystal display. Yeah, pretty good boys. Bad for a bunch of nice guys. Discover new music at listenerpoweredkexp.org. Muy bien. Bueno, pues muy interesante, la verdad. No es, no es mi especialidad, la psicodelia, pero sí he experimentado el jugar con la improvisación, el ir a sitios para hacer jam sessions, y que alguien proponga una base rítmica y todo el mundo a improvisando y añadiendo capas, y juntarte tres guitarristas, dos bajistas, un saxofón, una trompeta y empezar a teclados, y empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, hay una idea siempre común y bueno, pues lo que veo es que si lo malo de la improvisación es que después, si tú quieres, si ha salido estupendamente, aquí ha salido muy bien, si después lo quieres repetir, está complicado, ¿no? Porque siempre cada actuación va a ser diferente. Em, ¿Qué permite? Permite, pues, que los músicos vayan a su aire, que todo sea muy fluido, espontáneo. em, y bueno, vemos una evolución, ¿no? De cómo ha ido la canción y cómo mantiene siempre a nosotros, a los espectadores, pues, inmersos, ¿no? Y atentos a ese viaje que nos propone. Así que nada, bastante bien. Ujú. Me ha gustado. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, pues le dais el like, suscribiros si no lo habéis hecho. Em, en esta ocasión estoy yo con vosotros porque eh, la salud siempre no nos respeta y a veces estamos resfriados o estamos de médicos y tenemos cosillas que nos impiden estar los dos a la vez. Ya sabéis que tenemos una agenda bastante apretada de grabación y nada, en cuanto podamos, vamos haciendo más cosillas. Pero bueno, teniendo en cuenta la temática de que era psicodelia y demás, creo que este tema era perfectamente hecho para que yo pudiera aquí hablaros un poquito del reaccionando. Muy 70, muy 70. A mí me ha gustado sobre todo la parte funk, ¿vale? Em, pues bueno, ya sabéis, dos maneras de apoyarnos: el haceros miembros del canal, con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 vamos subiendo contenido extra, ¿vale? Luego el Patreon, que son reacciones personalizadas, 2, 4 o 6 reacciones dependiendo del nivel que elijáis. Em, Más cosas, si veis una publicidad en una reacción, por favor, si le podéis ver hasta el final, pues os lo agradecemos. Y por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan o a unirte o a suscribirte dependiendo del caso. Muchas gracias. Como siempre, dejadnos comentarios de qué os ha parecido esta psicodelia experimental con toques funk y nos vemos en la siguiente. Adiós.